Hola a todos, me llamo Juan Manuel y este es mi trabajo final sobre un análisis de algún aspecto de la realidad social en la actualidad. Mi análisis entre la cultura y la educación. La educación es un aspecto fundamental en la vida de las personas y las sociedades. La cultura, por otro lado, se refiere a valores, creencias, normas y prácticas que comparten una sociedad o grupo social. La relación entre la cultura y la educación es compleja y bilateral, ya que la cultura puede influir en la forma que se valora y accede a la educación, y la educación puede actuar en la forma que se percibe y se experimenta la cultura. La cultura y la valoración de la educación. La cultura puede contribuir a la forma en que se valora la educación en una sociedad. En algunas culturas la educación se considera como un valor fundamental y se valora como una herramienta para mejorar la situación económica y social de las personas. Mientras en otras culturas la educación puede ser vista como un lujo o un privilegio que no se considera tan importante. Por ejemplo, como la cultura occidental, la educación se valora como una herramienta para mejorar la situación económica y social de las personas. Tanto como en la cultura asiática, la educación se valora como una herramienta para mejorar la situación económica y social de la familia y la comunidad. La valoración de la educación también puede influir en la forma que se financian las instituciones educativas. En algunos países la educación se considera como un derecho fundamental y se financia mediante impuestos y otros medios públicos, mientras en otros países la educación se considera como un privilegio y se financia mediante pagos particulares. La cultura y el acceso a la educación. La cultura puede intervenir en el acceso a la educación en una sociedad. En algunas regiones el acceso es limitado para ciertos grupos, como por ejemplo para las mujeres, las minorías, discapacitados, mientras en otras el acceso a la educación es más amplio y se valora la diversidad y la inclusión. La cultura también puede influenciar en la forma en que se selecciona a los estudiantes para ingresar en las instituciones educativas. En algunos la selección se basa en la capacidad intelectual y la motivación de los estudiantes, mientras en otros la selección se basa en la posición social y económica de los estudiantes. La educación y la transmisión de la cultura. La educación es una herramienta importante para la transmisión de la cultura en una sociedad. La educación puede transmitir valores, creencias, prácticas de una cultura a las generaciones futuras. Por ejemplo, la cultura latina, la educación se utiliza para transmitir valores y creencias de la cultura, como la importancia de la familia y la comunidad. Tanto como en la cultura estadounidense, la educación se utiliza para promover la identidad cultural y la diversidad. La educación y el cambio cultural. La educación influye en el cambio cultural en una sociedad. La educación puede ser una herramienta para promover el cambio cultural y la innovación y para desafiar las normas y valores tradicionales. La, la educación ayuda a formar en la forma que se percibe y se experimenta el cambio de la cultura. La educación proporciona a estudiantes una perspectiva crítica sobre el cambio y ayudarles a entender las complejidades y las contradicciones del cambio cultural. Algunas recomendaciones que propondría para promover la relación entre la cultura y la educación es valorar la diversidad cultural. Es importante valorar la diversidad cultural y promover la inclusión en la educación. Esto puede lograrse mediante la incorporación del contenido cultural diverso en los planes de estudio, la celebración de eventos culturales y la promoción de la participación de los estudiantes de diferentes orígenes culturales. Promover la identidad cultural. La educación debe promover la identidad cultural y la tradición, y no solo la asimilación cultural. Esto puede lograrse mediante la enseñanza de la historia y la cultura de los diferentes grupos étnicos y la promoción de la perseveración de las lenguas y las tradiciones culturales. Fomentar la innovación. La educación debe fomentar la innovación y la creatividad, y no solo la reproducción de conocimientos. Esto puede lograrse mediante la incorporación de métodos de enseñanza innovadores y la promoción de investigación y el desarrollo de proyectos que fomenten la creatividad y la innovación. Desarrollar habilidades interculturales. La educación debe desarrollar habilidades interculturales en los estudiantes, como la comunicación efectiva, la empatía y la comprensión de diferentes culturas. Esto puede lograrse mediante la incorporación de cursos de lengua y la promoción y participación de eventos culturales y la creación de oportunidades para que los estudiantes interactúen con personas de diferentes culturas. Incorporación de las
la perspectiva cultural de la enseñanza. La educación debe incorporar una perspectiva cultural en la enseñanza y no solo enfocarse en la transmisión de conocimientos. Eso puede lograrse mediante la incorporación de ejemplos y casos de estudio que reflejan la diversidad cultural, la promoción de la discusión y el debate sobre temas culturales y la creación de oportunidades para que los estudiantes exploren y aprendan sobre diferentes culturas. Fomentar la colaboración entre la escuela y la comunidad. La educación debe fomentar la colaboración entre la escuela y la comunidad y no solo enfocarse en la enseñanza dentro del aula. Esto puede lograrse mediante la creación de programas de mentoría y la promoción de la participación de la comunidad en la toma de decisiones educativas y la creación de oportunidades para que los estudiantes participen en proyectos comunitarios y que fomente la colaboración y la innovación. Desarrollar políticas educativas que promuevan la diversidad cultural. La educación debe de desarrollar políticas educativas que promuevan la diversidad cultural y no solo enfocarse en la igualdad de oportunidades. Esto puede lograrse mediante la creación de políticas que promuevan la inclusión de la diversidad cultural en los planes de estudio, la promoción de la participación de estudiantes y diferentes orígenes culturales, y la creación de oportunidades para que los estudiantes exploren y aprendan sobre diferentes culturas. Fomentar la evaluación y la reflexión. La educación debe de fomentar la evaluación y la reflexión sobre la relación entre la cultura y la educación y no solo enfocarse en la transmisión de conocimientos. Esto puede lograrse mediante la creación de oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje y la creación de oportunidades para que los educadores evalúen y mejoren su práctica docente. En conclusión, la relación entre la cultura y la educación es compleja y bilateral. La cultura puede influir en la forma que se valora y se accede a la educación, y la educación puede influir en la forma que se percibe y se experimenta la cultura. La educación puede ser una herramienta para transmitir valores, creencias y normas de una cultura y para promover la identidad cultural. Sin embargo, la educación también puede influir en el cambio de la cultura y la innovación y puede desafiar las normas y los valores tradicionales. Esto sería todo. Muchas gracias.